Bueno, bienvenidos a Trazo. Hoy tenemos un episodio con una superestrella en la ilustración. Bueno, Santiago Caruso. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, viejo? Muy bien, acá, para conversar. Sí, listos. Oye, Santiago, bueno, sorprendido porque aceptabas la invitación. ¿Cómo te cayó eso? Sí, de quién es este compa, ¿no? ¿Quién es este amigo? No sé, últimamente vengo diciendo que no a casi todo, estoy con muchas cosas y de hecho ahora tardé en entrar porque estaba en una discusión de laburo, así que entré como, cierto, estaba la entrevista, ok, todo un día medio caótico hoy, pero acá estamos. Sí, Vamos a ver qué qué bien. sale con Bueno, la pues charla. vamos a ver qué sale. Bueno, tú has tenido entrevistas ya con por ejemplo, con Antonio, con estos personajes de difusión cultural ya muy reconocidos, con Avelina Lesper, pues has tenido estas entrevistas ya con estos personajes tan, ¿cómo te diré? Tan observados por las personas, por la crítica que tienen, ¿no? Y bueno, pues aquí con esta plática del día de hoy, pues la verdad es que estamos emocionados porque pues eres un referente dentro de la ilustración. Pues más que nada es conocernos y que la gente conozca, que nuestra gente conozca también quién eres tú, Santiago. Yo te conocí porque, bueno, Amparo Dávila es de Zacatecas, nosotros somos de Zacatecas. Y pues bueno, yo te conocí, ¿por qué? Porque tú ilustraste El huésped de Amparo Dávila, ¿no? De ahí en más, pues ya empecé a conocer tu obra, fui investigando más o menos de lo que hacías, algunas cuantas entrevistas, ya de años, eso ya fue de años. Compré este libro de, de Alejandra Pizarnik, de la Condesa Sangrienta, y pues bueno, de ahí fui yo adquiriendo tu obra. Entonces, pues fuiste un referente dentro de la carrera en la que yo ejerzo también como ilustrador. Pero pues ahora estoy contento por platicar el día de hoy contigo. Pero bueno, Santiago, me gustaría que te presentaras tal cual para la gente que aún no te conoce. Adelante. Ok, bueno, soy argentino, vivo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia, no en la ciudad. Eh, He publicado una cantidad interesante de libros ilustrados. En un momento los conté hace un año o dos y eran como más de 25. Hace 25 años que trabajo de modo, si querés, profesional, o que empecé a publicar, digamos. Empecé muy pibe, tengo 44 años. Empecé a los 19 más o menos. Este, Publicando en fanzines, en historieta, en revistas de historieta que autoeditábamos o en las que colaboré eventualmente. Trabajé en la revista Caras y Caretas, una revista de historia y política, a partir del 2005 hasta el 2010. Y en ese medio fui a la par de ir publicando en manuales escolares, en la parte de literatura, empezando a desarrollar una identidad propia, y eso me permitió proponerles mi carpeta de laburos a la editorial Libros de Zorro Rojo, que es donde hice a mis 25 años más o menos los primeros dos libros, que fue El horror de Dunwich de Lovecraft y La Condesa Sangrienta, que es el que vos estás mencionando. Eso lo ilustré en 2008. Y es un libro que sigue dando vueltas, igual que ese de Dunwich y algunos otros más. No todos los libros que ilustré tuvieron la misma suerte. Y respecto de lo que estabas diciendo, creo que el libro del huésped fue en el 2019 o 18 que lo hice y más o menos se publicó por esa fecha. Libro que me permitió conocer a Amparo Dávila, visitarla con la editora Socorro Venegas, que era la directora del Fondo de Cultura Económica de México en ese momento, escritora ella también, y tuvimos una charla muy linda con Amparo, con su hija. Le presentamos un poco la selección de textos que habíamos hecho, porque de eso también participé en ese proyecto, con Socorro y con otra editora joven más, que también hubo ahí ciertos intercambios para definir la lista de textos de cuentos que íbamos a tomar. Y, y la idea era justamente encarar una selección exploratoria de su obra respecto de la cuestión de género y poder darle forma visualmente a esas amenazas terroríficas de sus cuentos, que a veces son como muy abstractos. En otros son bastante concretos, pero muchas veces no se quiere
asumir de qué está hablando, ¿no? Digo, creo que era el cuento El último verano, sobre esta mujer como ya en un estado de espanto total frente a un nuevo embarazo y la obligación de maternar. Y bueno, una decisión así como fatal, tremenda al final del cuento. Hay una serie de resistencias que hoy, desde la perspectiva feministas, de los distintos movimientos dentro del feminismo, son bastante claras, pero que en la escritura de Dávila en los años fines de los 50, 60, no se escribían con todas las letras, pero estaban ahí en su obra literaria. Claro. Y a propósito de lo que estabas diciendo al principio, sí, que me hayan entrevistado Villarán o Lesper no quiere decir que yo coincida con todos sus postulados, ¿verdad? Claro. Sí, coincido en una crítica sobre el arte contemporáneo que no es exactamente similar a la que ellos hacen, pero hay puntos de contacto. No me dedico especialmente a la crítica, al mundo del arte museístico. Es un espacio en el que participo muy de vez en cuando hay exposiciones más de carácter institucional o a veces en galerías pequeñas donde mi trabajo, por lo raro que es, mi imagen, mi tipo de imaginario, por lo raro que es, entra muy pocas veces. No tengo una obra visual para que la gente se acomode, sino más bien para incomodar y para producir preguntas, inquietudes, discusiones también. Y en general me he dedicado a ilustrar a muchos artistas del género fantástico, de la poesía rara o del terror directamente. También doy clases, soy docente en una escuela municipal, que no es lo que más tiempo toma de mi trabajo, es una vez a la semana que doy una cátedra en el último año de la carrera de ilustración en la ciudad de Quilmes, donde vivo y donde yo también estudié en algún momento, no ilustración, sino porque no existía la carrera, sino que estudié parte de una carrera de artes visuales, con formación docente, y me he dedicado desde ese momento que terminé la carrera, que no terminé la carrera, que dejé la carrera, esto también me parece importante decirlo, por más que me interese la formación técnica, no es que eso lo aprendí completamente en la formación terciaria o universitaria, sino que fue algo que me tuve que procurar, inventar, descubrir por propia cuenta, y que eso también me parece que hace a las características del imaginario al que suscribo o voy tratando de ampliar, ¿no? Que tiene que ver con influencias posteriores a la época formativa académica, que por ahí tuvieron que ver con la pintura simbolista y otro tipo de figuraciones entre la poetización y la narración, que eran todas cuestiones que, viniendo yo de la historieta y de la ilustración, dentro de la carrera de artes plásticas eran muy mal vistas o eran no enseñadas, no puntualizadas, y que las fui encontrando en la medida en que dejé la formación académica. Con esto no quiero decir que la formación académica no tenga ningún sentido ni razón de ser, sino que muchas veces las respuestas no están ahí, a veces hay más escollos que providencia, digamos, en la formación que recibimos en estas épocas. Hoy creo que eso cambió bastante, que la figuración está mejor vista que hace 20 años, o poco más. Yo cursé ahí cursé cuando era chico y joven, digamos, en paralelo al colegio primario y secundario, esporádicamente, nunca fui un alumno como muy regular en ese sentido, pero la formación académica creo que la empecé por el año 2000 o 2001, por ahí, habría estado hasta el 2003, hasta el 2000 y 2003. O sea, ya hace un tiempo largo de esto. Yes. Y hoy te encontrás que hay formaciones académicas en muy distintos países a través de las redes sociales, o sea, digo que lo ves a través de redes sociales, que tienen un anclaje como más académico tradicional. Eso también tiene un problema, porque el estricto enseñar la observación y la mímesis para estructurar eso en una imagen figurativa tampoco es todo el asunto de la pintura o del dibujo o del discurso de una imagen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, más o menos ese es un poco a grandes rasgos del recorrido, ¿viste? Sí, eso es lo que me comentas
Ya con toda esta carrera que tienes tú, pues obviamente de cierta manera ya nosotros te podemos ver en redes sociales y es como decir, pues bueno, Santiago Caruso ha hecho esto, ha hecho aquello. Como lo mencionaste al principio, no siempre coincides con los pensamientos de otros. La colaboración está, pero eso es válido, ¿no? Eso está totalmente como que pues, se vale. No tenemos que estar de acuerdo siempre en todas las cosas del mundo y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué decidí mandarte mensaje a ti, Santiago? Bueno, ya había platicado o había tenido cierto acercamiento contigo en Instagram, pero más que nada porque el proyecto es para esto, ¿no? Para la difusión de las artes en general. No específicamente estamos encerrados con la ilustración, estamos también con la música, en apoyo a toda la materia en este aspecto. Pero, ¿por qué se me hace importante que estés tú en esta entrevista? Ya que has transcurrido todo esto, también has encontrado dificultades dentro del camino, Todo el como tiempo, todos, incluso hoy. incluso hoy. Pero a veces pensamos de que no, ya tienen todo, ¿no? Porque firmamos un contrato o firman en un contrato ya con editoriales súper grandes, ya creemos que tienen todo resuelto, ¿no? Y que son ricos y millonarios, ¿no? No, es que también quiero poner esta cultura de que bajemos un poquito las expectativas de los demás, que podemos interactuar con otras personas que tienen buena carrera, pero que nos dan sus propias experiencias, ¿no? Y su recorrido. Libros del Zorro Rojo es una editorial pues que la verdad está muy bien posicionada, tiene mucho alcance en el tema de libros ilustrados, la verdad. Y pues la verdad es que suena bonito, pero desde un principio que tú comenzaste ya, digamos, dejemos el lado de que pues que dibujabas mucho de chico y este recorrido desde la infancia, sino que la decisión de ser ilustrador o denominarte ilustrador, eh, ¿cómo fue tomada de tu parte? O sea, ¿qué es lo que te acercó realmente a la ilustración? Yo no tengo mucha opción. Yo tengo que hacer esto o, no sé, o tener que empezar a imaginar otra historia, ¿no? Pero digamos, siempre me dediqué a esto desde muy chico. Eso no quiere decir que haya recibido una contraprestación eh, por esa actividad, ¿no? Sí. Me acuerdo que el que fue maestro mío algunos meses, pero con el que he tenido una relación a través del tiempo, porque es de la zona, porque me lo he encontrado en convenciones, porque se ha dado también una apertura de su parte para poder visitar su taller alguna que otra vez hace mucho tiempo. Oscar Capristo, que es un historietista de acá de Zona Sur, me decía, Santiago, yo cuando vos venías al taller, que fui un par de meses un año, un par de meses otro año, mis viejos no me podían pagar eso, yo tenía 15, 16 años. Y Oscar me decía, años después que nos encontramos por la calle, me dice, pero es que Santiago, vos ya estabas trabajando cuando tenía 16, o sea, vos trabajás desde los 15, 16 años. En el sentido del compromiso con el laburo y el compromiso con las pautas, por ejemplo, de un espacio de estudio, de investigación, che, vamos a hacer una historieta de 6 páginas, bla. Ahí vos estabas pagando por aprender, que es lo que le pasa a la mayoría, ¿no? Pero estabas también pagando por aprender y laburar mientras estás aprendiendo. Entonces, Ujú. todo ese espacio formativo que tiene que haber necesariamente para que haya una experiencia, un conocimiento de los problemas, transitarlos, tratar de imaginar posibles soluciones, que alguien que mira tu laburo te dé algunos lineamientos para poder organizar un proceso complejísimo como el de hacer una historieta o un libro ilustrado, que no es lo mismo que hacer ilustraciones sueltas. Claro que no. Pensar una serie de imágenes que desplieguen un discurso, que tenga una coherencia, que tenga sus puntos álgidos, que se explique a sí misma sin palabras. Es decir, una serie de complejidades que tiene el hacer una serie, que no es lo mismo Sí. que, bueno, unidades separadas, autoconclusivas, más abstractas, más elocuentes, más narrativas, más poéticas. La historieta, las series de pinturas, las series de imágenes para un libro son asuntos complejos. Muy Ahora, complejos. tuve la suerte y también la pericia de poder coincidir con la oportunidad de presentarle una carpeta a una editorial con tener un portfolio que esté más o menos bien armado y que haya una obra que hable por sí misma. Cuando vos no tenés
algo publicado anteriormente, lo que tenés para mostrar tiene que ser tu carta de presentación, y en un espacio donde tenés un encuentro con un editor, también poder contarte a vos mismo desde la palabra, que es otro asunto que muchos dibujantes a veces no aprenden o no dominan. Yo no digo que tuviera la autoconciencia de un montón de asuntos del proceso creativo hace 25 años, pero una vez que te vas metiendo en el ser docente, en ejercer la docencia, en escribir un ensayo, pensar estos asuntos, indefectiblemente, además de ir transitando los sinsabores y las copitas de vino de una inauguración de una galería, vas a tener que ir aprendiendo, es decir, desarrollando un discurso a la par del discurso visual. Un discurso en palabras a la par del discurso visual. Entonces, no, haber hecho un contrato o un montón de contratos hace mucho tiempo no garantiza que vos hoy estés ganando un montón de plata, porque Zorro Rojo tiene mucho prestigio como editorial, pero también hace mucho tiempo que mayormente se dedica a la compra de derechos de obras ya publicadas en Europa y a hacer traducción de eso, y no necesariamente a estar apostando por la producción de cosas extrañas, como sí me parece que lo hizo bastante hace tiempo, ¿no? Esto mucho tiene que ver con la crisis del mundo editorial, de la crisis del libro, que por más que subsiste frente a un montón de tecnologías que se han venido desarrollando e imponiendo, cada vez es más diezmada en cuanto a la cantidad de gente que lee o que puede acceder a la compra de un libro hoy, ¿no? Claro. Entonces, no digo que se lea menos que antes, pero también estoy viendo la experiencia que tienen un montón de adolescentes o jóvenes con la inteligencia artificial, con el hecho de ni siquiera tipear para googlear y leer un montón de documentación para extraer ideas principales, sino dictarle a la máquina más o menos raramente un pedido, que la máquina busque, te devuelva algo y vos transcribirlo. La vi a mi hija hacer tarea recién de la escuela, y yo que me dedico hace 3 años a discutir esos dispositivos tecnológicos, la veo a ella en ese trance. Entonces, indefectiblemente la penetración cultural, cognitiva que tienen estos dispositivos tecnológicos cambiaron en mucho la forma de vincularnos con la interioridad, con la lentitud, con la contemplación, para entender, apreciar una obra, poder transitarla, contemplar pensando en pintura, contemplar pensando en la escucha de la música, pero es más trabajoso la contemplación de la lectura, en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo por unir y comprender un montón de cosas que están en una clave simbólica que no entra fácilmente como por los ojos o los oídos, ¿no? Sí, sí, claro. Y, sí. Perdón, ¿sí? ¿Querés preguntar algo? No, adelante, sí. ¿Quieres continuar? Entonces, esa normalización del transcurrir en el espacio digital atentan contra la capacidad de entrenar la propia lectura, la paciencia, el insistir con una idea, probar un dibujo por este lado, otra forma por otro, en la forma compositiva que cada uno quiera, ¿no? Entonces, pensando en componer música o pensando en la insistencia con un boceto, con un trazo, deshacer, volver a configurar. Hoy, frente a la posibilidad de reducir toda esa experiencia al mero iterar peticiones, que es como lo más fácil para el que no está habituado a lidiar con esa contrariedad de la realidad, que no se da lo que vos querés, y hasta que no lo configures vos no lo va a configurar nadie. Bueno, ahora aparece como una buena noticia que podés no tener que lidiar con todo eso, sino peticionar del modo más preciso lo que ya suponés que la máquina va a comprender y a darte como resultado. Yo recién, mi hija quería transcribir un texto y le pedía a ChatGPT que se lo dictara, y claro, ChatGPT habla a una velocidad, entonces le decía, no, pará, decímelo más lento, así yo lo voy copiando. Ah, perfecto, claro, tenés que copiar. Disculpame, ahora te lo voy a volver a dictar. Y la velocidad era siempre igual, y se lo dictaba siempre igual hasta la 5ª vez que desistió, se dio cuenta que no iba a suceder lo que quería, porque la máquina te decía que comprendía lo que vos le estabas pidiendo, y te genera un texto que a vos te hace saber, por texto, lo que la máquina igual no está comprendiendo, que es que tiene que hablar más lento.
¿entendés? Sí. Entonces, nada, con cosas cotidianas ver que estamos en un momento de choque y de tensión con el absurdo, en donde estamos queriendo que la máquina haga cosas por nosotros para que el sentido de nuestra experiencia ya no exista más. Sí, Y eso es lo complicado. Sí. Sí, no, esto es totalmente un caos. Justamente en el tema de la ilustración, esta conexión de los escritos con tu experiencia, es como que, bueno, para mí yo recuerdo cuando hice mi primer libro profesional, entre comillas se podría decir, fue una de Bram Stoker, y pues, me llegó la oportunidad. Pues también por el estilo que vengo manejando con otra compañera mía que se llama Ilse Valle, ella también es ilustradora. Y yo veía el texto y te voy a ser honesto, me aburrió el texto. O sea, fue algo muy aburrido. Aunque me gusta Bram Stoker, no todo me va a gustar. Pero me pareció muy aburrido. Entonces, para poder codificar pues todo el texto, así, no, tener que volver a leerlo y volver a ver. Mirá, yo justo ahora estoy por empezar a ilustrar Drácula de Stoker, casualmente. Ajá, sí. Y sí, es una novela que para mí el último tercio o el último 20% es muy fatigoso y no avanza la trama y los personajes están trabados en una cosa que además todos conociendo el mundo de lo vampírico, ya es como, dale amigo, ya sabemos todo lo que tenés que hacer y todo lo que va a pasar y no lo están haciendo y me lo están contando con una burocracia espeluznante y aburrida. Yo creo que ahí lo que el ilustrador tiene que reapropiarse es el carácter de coautor de la obra y no por eso negar la obra escrita, sino desplegar otro tipo de estrategias para que el ilustrador no muera en el intento de ilustrar un libro y además para aportar valor y actualizar esa obra que se va a editar. Entonces, claro, ver qué estrategias disponer para esquivar justamente lo tedioso de ciertas formas un poco vetustas de la escritura y aportar ahí otra mirada. Eso puede implicar negar el punto de vista del texto y explicitar en la imagen otra cosa. Y eso no quiere decir necesariamente traicionar la obra escrita, sino complementarla, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, cuando esa obra escrita te propone una complejidad a la que no vas a llegar exactamente igual con las imágenes, y bueno, ese es el momento más gozoso y también conflictivo. Ahí implicaría, bueno, ¿cómo repongo? A mí me pasó con la obra de Pizarnik, tanto en La Condesa Sangrienta como cuando ilustré después su obra poética. Che, ahí hay un mundo hipercomplejo condensado en el caso de La Condesa en un texto muy breve. Fue el de Las Otras Muertes, ¿verdad? El otro es El Eco de mis muertes, que es en realidad una condensación visual de mi lectura de la obra poética entera. Obviamente no vas a abarcar todos los poemas y cada uno de ellos, sino un poco esos mundos que ella configura a partir de la problemática de la escritura poética, que tienen que ver con la prosa de La Condesa Sangrienta, pero trabajan otros asuntos. Y esa secuencia de imágenes se complementó con algunos fragmentos de un poema para no tomar distintos fragmentos. Yo, en la versión original que había hecho del Eco de mis muertes, que fue una autoedición del 2013 por ahí, yo lo había complementado las imágenes con fragmentos y de distintos poemas y había titulado cada una de las imágenes con un verso de algún poema. Entonces, si vos conocías la obra, esos fragmentitos de textos con los que podías vincular las imágenes te amplificaban el sentido no solo de las imágenes, sino que te conducían de los textos a esas imágenes de mejor modo, ¿no? Entonces funcionaban como una especie de mapa de ruta, hoja de ruta. En la versión que editó Zorro Rojo hace poco, con la editora elegimos otro poema para que no sea una esquizofrenia de fragmentos, sino elegimos un poema que está armado de un montón de fragmentos y se publicó casi todo ese poema que se llama Aproximaciones. Entonces aprovechamos el carácter fragmentario de ese poema de Pizarnik
que era bastante abarcativo de distintos tópicos de su poesía, y ese es el texto que finalmente acompañó las imágenes. Yo pinté una imagen extra, que, bueno, por una cuestión de formatos, de que era un libro hecho en formato fuelle, en formato acordeón, no sé cómo le dicen allá. El formato técnicamente que se llama Leporello, que es un libro en zigzag, ¿viste? Sí, que tiene reverso, cara y reverso. A lo que voy es a esto. El laburo de trabajar como ilustrador para libros obliga a que uno desarrolle distintas estrategias para pensar el formato libro en todas sus acepciones y también pensar íntimamente la relación con la palabra. Por eso es que también yo terminé y empecé de alguna manera, y no terminé todavía, por escribir. De desarrollar una escritura propia también, que a veces ilustro y que trato de ir publicando en distintos lugares. Porque muchas veces, por ejemplo, el planeamiento de La Condesa Sangrienta yo lo hice por anotaciones de ideas en palabras, mientras iba leyendo el texto que se basa en el texto de Valentín Penrose, que es la que hizo la biografía novelada de la Condesa Bathory. Pizarnik toma eso, hace una glosa poética ensayística muy breve, y mis primeras impresiones fueron así, anotaciones donde describía qué debería haber en la imagen, pero la composición visualmente no estaba resuelta. Después la fui a buscar en bocetos. Entonces, ese laburo de tratar de capturar la idea, o por un esquemita medio abstracto que haces rápido, o por una anotación muy breve, pero que trata de precisar qué es lo que habría en la imagen, son todas ayudas o apuntes mnemotécnicos, o a veces precisos, en un lenguaje que no es el de la imagen, que es el de la palabra también. Entonces, bueno, nada, esas exploraciones en distintos lenguajes que se complementan hacen al asunto de ilustrar. Sobre todo también cuando después tenés que entrar en la dimensión musical, cuando trabajás por ahí ilustrando una portada de un disco o una serie de imágenes que trabajan sobre la temática del disco. ¿Qué estética, qué técnica vas a usar para desarrollar? ¿Qué estética que responda a las potencias, estridencias, oscuridades, ¿no? ¿Qué técnica te da una oscuridad mayor? ¿Vas a trabajar con abstracciones? ¿Necesitas salir de una mancha o vas a hacer una composición más racional desde un dibujo de contornos? Bueno, si tenés que dibujar y diseñar mucho a priori, entonces por ahí conviene partir del lápiz e ir a una técnica pintada. Si puedo partir de unas manchas y abstracciones, por ahí el esgrafiado, que es lo que más se identifica con mi laburo, me permite hacer eso. El óleo también te lo permitiría, ¿no? Como tirar manchas y armar atmósferas, y desde lo que te sugiere la mancha y la atmósfera, ir configurando con masas las formas de esos cuerpos que van a empezar a habitar esos espacios. Entonces vas desarrollando estrategias distintas, depende. En el caso del trabajo de ilustración, depende del texto. Después, cuando no hay un texto previo, bueno, son trabajos a veces más experimentales, sí. ¿no? Como un libro álbum, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, y así vas en esta lucha. Pasa que, bueno, lo que no te cuentan es que las cuestiones contractuales, por ejemplo, como tuve que hoy tener un mal trago con un contrato, viste, aprendés siempre por las malas cómo hay que hacer esas cosas. Bueno, esa parte formativa sobre derechos de autor, condiciones de contratos, es algo que también tenemos que aprender, porque tenemos que firmar contratos, en el mejor y en el peor de los casos. A veces conviene no firmar ningún contrato, sí, ¿viste? Porque te atan a cosas que son una mierda. Entonces por ahí conviene que no haya un contrato, pero que vos en la factura, cuando te vayan a pagar, escribas algunas cosas que a vos te dejen más o menos cubierto, y tu contrato es la factura también. Lo dejo como un tip también para algunos, por si les sirve. Gracias. Déjame lo apunto. Y, por ejemplo, ya que estamos hablando entre colegas, establecer por contrato el territorio donde se va a publicar la obra. Che, ¿esto sale solo para México? ¿Solo se puede comerciar acá? ¿Se vende todo en América o se vende en todo el mundo? Bueno, establecer cuál es la región. Establecer el idioma, cuál es la lengua, si el contrato le habilita al que está licenciando, al que le estás licenciando la explotación de tus imágenes, si lo puede editar en cualquier idioma, si lo puede editar en cualquier país. Cuánta cantidad de ejemplares, cuánto tiempo dura el contrato, ese tipo de cosas, y qué cosas pueden hacer con las imágenes.
Acotar hoy, por ejemplo, que no se puedan usar esas imágenes para entrenar modelos generativos, que no se puedan explotar con cualquier tipo o meter dentro de cualquier tecnología que exista o que esté por inventarse, como decían muchos contratos hasta hace 2 minutos. Sí. Y ese tipo de cuestiones son importantes. Porque a veces, bueno, me pasó hoy que estaba por hacer un trabajo para una editorial chiquita y que me plantearon como que el trabajo era, che, no te vamos a pagar bien porque es una editorial pequeña. A mí me interesaba hacer el libro por el autor, no por hacer plata con esto. Pero desde el contrato pretendían que uno les cediera todo derecho sobre las imágenes para traducción. Ni siquiera lo ponían por escrito. Cuando yo puntualicé, che, pará, acotemos cuál es el territorio y cuál es el lenguaje, ya que van a hacer una edición chiquita en Argentina, bueno, ponemos por escrito que es para Argentina y que es en castellano. Ay, no, Santiago, nosotros nos interesa poder tener los derechos para vender a traducciones, para editar en otros países. Y digo, pero esto no es lo que me habían planteado, ¿entendés? En las reuniones. Entonces, más allá del caso concreto, o el caso personal, que no importa a la mayoría de las personas, sí poder tener un conocimiento sobre estas cuestiones es súper importante para no haber cedido por escrito el uso irrestricto de tu trabajo en cualquier aplicación. Porque el hecho de que se publiquen en un libro no invalida que vos puedas publicar esas imágenes en otro país para otro libro o para un disco, por ejemplo, o que esas imágenes se usen, vos las puedas licenciar para que se usen en vestimenta, no sé, en las aplicaciones que a vos se te ocurra. Cuando vos le cediste por escrito a quien sea la explotación total de esas imágenes en cualquier dispositivo, mañana sale la ropita con tu imagen, sale un disco, sale cualquier cosa. Entonces, bueno, esas cosas no nos las enseñan en las academias, en los lugares, en los cursos. Son importantes de ser aprendidas porque después estás regalado, ¿viste? Bueno, más allá de esas cuestiones aburridas, que hoy son importantes porque estamos en un estado de vulnerabilidad total con respecto a lo que cualquier hijo de vecino puede hacer con una IA respecto de lo que publicaste en internet, entrenar a su modelito descargado o usado en plataforma y generar derivado de tu laburo, del mío, del que sea, con mucha facilidad. Entonces, sí. Y aparte, Santiago, este tema de la inteligencia artificial, pues la gente piensa que es como muy divertido, ¿no? O sea, es divertido utilizar una imagen que aparentemente estás usándola como inocente. O sea, yo agarro una imagen, no estoy haciendo nada malo, pero al final de cuentas sí, ¿no? Estás dañando de cierta manera porque estás robándote una imagen que pues ya forma parte de Mira, yo te diría que ahí lo puedes pensar como un uso recreativo, ¿no? Como, claro, como sí, pues drogas en uso recreativo. Si vos no vas a hacer una explotación de esas imágenes derivadas y no consentidas y las vas a poner a circular en redes sociales o las vas a explotar económicamente, por ahí el daño no es tan grave. Pero en lo que muchas veces no se repara es en que en el hecho de vos agarrar el trabajo de otro y ya meterlo en un modelo generativo, estás capacitando ese modelo generativo con esos datos que quizás no habían sido usados para entrenar. O sea, estás capacitando al modelo. Eso es parte del entrenamiento algorítmico que vos estás haciendo de un modelo de terceros y por ahí estás afectando intereses de esa persona, del que creó la obra. Y sabes a dónde a la parte que iba, Santiago, es la parte más creativa, ¿no? Del lado creativo, de que pues tú como nosotros tenemos esta información para las personas que obviamente pintan, dibujan o hacen grabado, etc., ¿no? Pero ya a veces como que caen o caemos en el conformismo de decir, bueno, quiero o sea, así como este tema recreativo de decir, ¿sabes qué? Pues para aprender o más o menos ahí juguetear con esto, pero ya después es como, volvemos a los libros, vas a hacer un libro ilustrado y ya agarraste un fondo de no sé quién y ya nada más tú le metiste la mano digital para hacer algo, si eres ilustrador digital o ya le estás metiendo a lo digital, pues aparentemente parece que no estamos haciendo nada malo, pero yo pienso que estás poniéndote como un tope hacia tu propia creatividad, ¿no crees? ¿O tú qué piensas? Mira, desde lo legal, el collage
incluso tomando obras que no son de dominio público, es una forma válida de creación. Lo que pasa es que el collage, antes de la digitalidad y antes de la IA generativa, era algo que implicaba un trabajo y una serie de decisiones que hoy se pueden automatizar muy fácil. O sea, vos para hacer un collage tenías que, primero, hacer una pesquisa y encontrar aquello que vos vas a reinterpretar y reubicar de otra forma. Pero no es que vas a encontrar siempre lo que buscas. Porque te tenías que servir de materiales impresos en revistas, en libros, cosas de descarte, porque no ibas a destruir el mejor libro del mundo, ¿no? Que tenías en tu casa para pegarlo en otro papel y hacer un collage. Entonces, esa limitante de qué es lo que vos encontraras, qué es lo que sistematizaras como fuente y qué es lo que recortes y te llegue a encajar por escalas y todo, hoy en la digitalidad no son obstáculos, son todas posibilidades, porque vos hoy googleás, encontrás lo que quieras, lo que estés pidiendo, y lo acomodás al tamaño y a la estética que te sirva, porque el archivo digitalizado es gigantesco y porque la escalabilidad la podés manipular en Photoshop o en el programa que quieras tranquilamente. Entonces, lo que antes era un obstáculo, ahora es puro borramiento de los límites y de la condicionalidad a la que está sujeto sí cualquier persona que cree por sus propios medios. Che, yo no tengo esta imagen ya dada, la tengo que producir, me puedo referenciar, pero en la medida en que yo no quiera explotar esa referencia y hacer una mímesis o un plagio, bueno, la voy a reelaborar. En la digitalidad todo eso se va haciendo como cada vez más acomodaticio a la pereza intelectual, artística, creativa de cada usuario. Y hoy con la IA es total esa pereza. Entonces vos podés estar plagiando obras hasta sin siquiera saberlo, porque le estás peticionando a una plataforma que está funcionando a partir de haberse capturado y asimilado, capacitado a su máquina de modo ilegal, con miles de millones de obras escritas, musicales, pictóricas, las que vos quieras. Y eso que peticionás con el estilo de tal autor, por ahí implica directamente un plagio. Y vos, porque no conocés toda la obra de ese autor, estás sirviéndote de una imagen derivada, no consentida, y publicándola como si fuera tuya y haciendo un plagio involuntario, ¿sí? Que eso es una categoría que medio inventé hace unos años para incluso explicar que eso es posible hoy con esta tecnología. Entonces, nada, es un momento bastante complejo donde la tentación es muy grande frente a la velocidad con la que circulan contenidos nuevos o aparentemente nuevos y con los que vos tenés que competir desde tus limitaciones como persona contra un escroleo o una cascada de novedades permanentes, genera angustia, ansiedad y decís, che, tengo este aparatito para ponerme a la misma velocidad y a esta aceleración total. Es una tentación muy grande. Empezar a delegar en la máquina la exploración, la conjetura, el boceto, el plan 1, el plan 2, el plan 3, frente a dame 5 opciones, bueno, la 3 es la mejor, que no se me ocurrió, pero me gustó, y bueno, trabajo sobre eso o pido más iteraciones de procesamiento artificial sobre esa número 3 que me gustó. Entonces los pibes están lidiando, los pibes y no tan pibes, están lidiando con esa posibilidad de explotarnos entre todos o de el que sepa manejar mejor o más hábilmente esa maquinita, explotar a todos en todo lugar y al mismo tiempo. Sí, claro. No, y luego aparte también, bueno, no sé, si tú lo has pensado, yo creo que sí, pero yo he pensado también en esta parte de cómo ya, no sé, todavía tú que ya has trabajado más en esto, en lo profesional de los libros, el temor de que las editoriales no tengan filtros para seleccionar a los ilustradores o a los falsos ilustradores, se podrían decir, de decir, ¿sabes qué? Ok, me gustó mucho esta ilustración, o sea, de que no tengan filtro, de decir, me gustó tanto que no me importa si es inteligencia artificial, lo quiero para mi libro. Es como bueno, yo soy análogo y estoy metiéndome de a poco a lo digital por la prontitud que me da.
esto es más que nada por rapidez, ¿no? De trabajar rápido. Sí, sí, así, Pero, por eso se la usa, por eso se usa lo digital. exacto. Tiene sus contras, pero ahora las charlamos si querés. Sí, pero me cuestiono esto de los filtros de las editoriales, porque con las editoriales con las que yo he trabajado, pues ha sido todo muy natural, ¿no? O sea, te damos tanto tiempo para que ilustres, porque bueno, antes, no sé tú ahora, yo antes maquetaba, ¿no? Yo así como pues imprimía las partes de los libros y hacía pues las lecturas y iba señalando qué me daba de idea más o menos eso, hacía algunos apuntes y para mí se me hacía algo muy, muy bohemio y decía, no, esto está súper de Instagram, ¿no? Pero era un problema, o sea, era un problema porque después, si al escritor no le gustaba lo que proyectabas en esto, que tú era volver a retomar nuevamente la idea. Pero bueno, en este tema de decir, las editoriales van a tomar o estarán ya tomando a estos falsos ilustradores o a estos falsos artistas, de decir, ni siquiera hacen un filtro. ¿Tú cómo lo ves desde ahí? ¿Crees que ya esté pasando o ya te pasó? ¿No? Platícame.